Y recuerdo que cuando llego a ese lugar donde estaban velándolo, de momento comienza a entrar un espíritu horrible a mi vida de depresión, de pensamientos suicidas. Y estábamos en la casa de mis abuelos, era de 2 plantas. Y en un momento yo dije, ¿para qué seguir viviendo? Mi vida ya no tiene sentido, porque sin mi papi mi vida no tiene sentido. Llegué a sentir resentimiento con Dios, donde llegué a sentir que cómo era posible que un Dios, siendo tan bueno, era capaz de permitir algo tan malo. El punto que yo quiero que tú entiendas es que cuando tú tienes estos sentimientos negativos en tu ser, el que se daña eres tú. Y también dañas a los que están alrededor tuyo, porque si tú no sanas de lo que te hirió, siempre vas a vivir sangrando sobre personas que jamás te cortaron. Que el Señor les bendiga, les saluda la pastora Iris Murillo. Nací en Honduras y en este día quiero contarles un testimonio que espero que sea de mucha bendición para todo aquel que va a escucharlo. Quiero decirles que a la edad de 12 años, mi papá fue asesinado en mi país, Honduras. Y ese es un suceso del cual nadie está listo para recibir una noticia así. Y recuerdo que cuando nos dieron esa noticia, mi mundo se vino abajo. Y desde ahí comenzó el proceso más horrible de mi vida. Luego de eso, recuerdo que fuimos al lugar donde estaban velándolo. Y yo no podía creerlo todavía, porque ¿quién está listo para escuchar que la persona que más amas en la vida está muerta? Que vas a ir y lo vas a encontrar en un ataúd, especialmente porque es alguien que es tan importante y especial. Y recuerdo que cuando llego a ese lugar donde estaban velándolo, de momento comienza a entrar un espíritu horrible a mi vida de depresión, de pensamientos suicidas. Y estábamos en la casa de mis abuelos, que era de 2 plantas. Y en un momento yo dije, ¿para qué seguir viviendo? Mi vida ya no tiene sentido, porque sin mi papi mi vida no tiene sentido. Y yo me fui para esa parte de afuera de la terraza, y cuando estaba a punto de tirarme de ahí, un primo me abrazó y me dijo, Cristo te ama, Dios está contigo. Y me llevó de regreso para donde estaban velando a mi papá. Y cuando yo entro, también un tío me dice, Cristo te ama. Pero muy dentro de mí yo decía, si ese Cristo a mí me amara, yo creo que no me hubiera quitado lo que yo más amo en la vida. Y quizás hoy estás pasando un proceso así, porque es difícil. Pero quiero decirte de que hay cosas que no tienen sentido y quizás tú nunca las vas a entender. Quizás para ti no tiene sentido la muerte de un ser querido y estás viviendo ese proceso, y por eso quiero compartir este testimonio y abrir mi corazón a través de estas pantallas para decirte que sí se puede, que con Dios todo lo podemos. Luego de ahí comienza el proceso y comienzo a ser una persona muy depresiva, comienzo a ser una persona aislada, comienzo a tener muchos problemas. Pero yo decía dentro de mí, algún día voy a encontrar a esa persona, a esas personas que mataron a mi papá. Voy a trabajar fuerte y voy a hasta terminar con la vida de ellos. Cuando yo sepa quién lo asesinó, yo voy a mandar a quemar los vivos a ellos y a toda su familia. Y comencé a crecer con ese pensamiento. Y cuando yo vengo a Estados Unidos al próximo año, yo recuerdo que comienzo a ir a la iglesia. Mi hermana mayor comienza a llevarnos a la iglesia y yo comienzo a tener como un encuentro con Dios, pero al mismo tiempo con mi rebeldía, porque no quería soltar el dolor, porque nadie está listo para vivir en un mundo sin su papá, sin tener esa figura paterna. Yo creo que ningún joven merece eso humanamente hablando, y ningún joven puede asimilar, o ninguna persona que pierde a alguien tan amado. Pero recuerdo que en medio de esa rebeldía comencé a buscar lo malo, comencé a refugiarme en cosas que no tenía que refugiarme, y eso es lo que hacemos cuando estamos pasando por un momento de dolor. Buscamos refugiarnos
enfocándonos en cosas y en personas equivocadas, porque creemos que ese vacío que sentimos, que ese proceso lo va a llenar esa persona, o lo va a llenar esa discoteca, o lo va a llenar cualquier vicio que tú estés practicando. Y yo recuerdo que comenzaba a practicar cosas que no estaban bien, comenzaba a mezclarme con personas que no estaban bien, que más adelante iban a ser un tropiezo para llevarme al fracaso si yo seguía en ese mundo. Y yo recuerdo que seguía haciendo lo malo y seguía estando con mi corazón alejado de Dios, porque llegó un momento donde llegué a sentir resentimiento con Dios, donde llegué a sentir que cómo era posible que un Dios, siendo tan bueno, era capaz de permitir algo tan malo, que yo sentía que yo no lo merecía. Iba a la iglesia por complacer a mi hermana, pero tenía ese resentimiento en contra de Dios, en contra de las personas que asesinaron a mi papá, y comencé a crecer de esa manera. Pero a la edad de 19 años yo tengo un verdadero encuentro con el Espíritu Santo de Dios, y ahí mi vida comienza a ser moldeada. Y crecerse sin un padre es muy difícil. Estaba en estos días viendo un estudio que dice que la falta de un padre o de una madre en la casa como que tiende a tener como problemas para la juventud, y comienzan a entrar en vicios, a hacerse rebeldes. Y sabes que algo que a mí me llamaba tanto la atención era que yo pensaba que nos afectaba más a las mujeres, porque usualmente las mujeres somos más sentimentales y las niñas somos niñas de papi. Pero estudiando eso, yo me di cuenta que le afecta más a los varones. ¿Por qué? Porque los varones disimulan mucho más lo que ellos sienten y no expresan, muchos de ellos, y se encierran en ese mundo donde van a refugiarse en drogas, donde van a refugiarse en alcohol, donde van a refugiarse en mujeres, donde van a refugiarse en todas las cosas que a la larga lo que va a traer es destrucción, porque la misma Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces ese camino que el dolor te está conduciendo a tomar, ese no es el propósito de Dios. Ese no es el plan que Dios tiene contigo. Yo quiero que en este día este testimonio pueda marcar tu vida, y tú que nos escuchas, que no conoces de Cristo, o que te has alejado de Cristo, o que tienes un resentimiento con Dios, puedas entender que hay cosas que tal vez no van a tener lógica o no van a tener explicación para ti, pero que detrás de todo eso Dios sabe por qué permite cada situación de la cual tú estás atravesando en tu vida. Y es que nadie nos prepara para decirnos que un día vamos a estar solos, que un día vamos a estar vacíos sin ese padre o sin esa madre. Yo no sé si tú has perdido a alguien tan significativo para ti, pero yo quiero decirte que Dios tiene el control de tu corazón. Yo recuerdo que cuando yo iba creciendo de la edad de 19, desde los 12, 19 hasta los 26, casi todos los días yo lloraba a mi padre. Yo publicaba cosas en mis redes sociales como recordando a mi padre, pero lo hacía de una manera con dolor, con depresión, con pensamientos que el enemigo pone para desviar tu corazón, para ponerte tristeza, para ponerte angustia, para ponerte ese dolor, o para recordarte cosas de tu pasado. Y realmente hay un momento donde necesitamos sanar, donde necesitamos sacar todas esas cosas de nuestro corazón que no le agradan a Dios y que nos están destruyendo. Porque yo recuerdo que cuando comencé a llenarme de rencor y de odio en contra de las personas que asesinaron a mi padre, a la edad temprana, siendo una niña, una jovencita, comencé a padecer de muchas enfermedades. Y es porque científicamente está comprobado que hay tipos de enfermedades, cánceres, dolores
dolores de espalda crónicos, enfermedades bien tremendas que son producidas por la falta de perdón, por el rencor que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y la realidad es que cuando nosotros odiamos a alguien, el preso no es esa persona, sino que somos nosotros. Y nosotros necesitamos liberar ese preso para poder vivir en la libertad y en el propósito que Dios tiene con nosotros. Y yo quiero decirte que si tú hoy estás atravesando un proceso quizás así o quizás más fuerte, yo quiero decirte que Dios tiene un llamado para ti, pero que nadie dijo que iba a ser fácil, porque Dios te hace el llamado. Dios te dice, voy a usarte en esta manera, este es tu llamado. Él te lo da quizás cuando te conviertes o te lo sigue confirmando, pero nunca te dice todo lo que vas a tener que atravesar, porque creo que todos saliéramos corriendo si supiéramos los procesos tan fuertes que tenemos que atravesar. Y yo recuerdo que yo era una persona que pasaba enferma, literalmente padecía de un flujo de sangre por muchos y muchos años, a tal punto que yo perdía toda la sangre y tenían que llevarme al hospital para que me pusieran pintas de sangre. Yo buscaba ginecólogo, mi mamá me llevaba a los mejores doctores, mi mamá me conseguía la mejor medicina, pero ¿sabes qué? Eso no se fue y no fui sana hasta que yo solté, hasta que yo perdoné, hasta que dije, yo suelto este dolor, suelto este rencor, suelto esto que he estado albergando y he tenido en mi corazón por tanto tiempo. Yo lo suelto y yo me quedo libre. Hasta ese día Dios me sanó. Fue un proceso de muchos años. El punto que yo quiero que tú entiendas es que cuando tú tienes estos sentimientos negativos en tu ser, el que se daña eres tú. Y también dañas a los que están alrededor tuyo, porque si tú no sanas de lo que te hirió, siempre vas a vivir sangrando sobre personas que jamás te cortaron, sobre personas que jamás te hicieron daño, porque necesitas entender que necesitas la sanidad de Dios en tu interior, que ese vicio que estás practicando, que esa solución momentánea que estás buscando te da placer por un momentito, te quita la tristeza por un momento, pero cuando vuelves a tu casa, tú te das cuenta que eres el mismo y la misma persona desdichada, la misma persona con dolor, con depresión. Es porque necesitas entender que necesitas a Dios en tu corazón, que necesitas soltar todo eso negativo que el diablo ha traído a tu corazón. Sabes que en cierta ocasión Job lo perdió todo. Job perdió sus hijos, Job perdió su esposa, Job perdió todos sus bienes materiales. Pero ¿sabes qué dijo este hombre cuando lo perdió todo? Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Será que nosotros, cuando estamos viviendo un momento que no entendemos, podremos ser como Job y decirle, Señor, aunque yo no entiendo, yo te doy la gracia, aunque yo no entiendo, yo todavía te sigo alabando? Ese es el propósito del Señor. Yo recuerdo que yo pasaba tan enferma siendo una niña, siendo una jovencita, porque el rencor no conoce edades. El rencor se mete en un corazón vulnerable que le da la entrada, y yo pasaba tan enferma, y yo aún estando en el evangelio pasaba enferma. Tú que tienes muchos años en el evangelio y que todavía pasas tan enfermo y tan enferma, yo sé que hay procesos, pero también necesitamos examinar nuestra vida, nuestro corazón. ¿Para qué? Para darnos cuenta si esas enfermedades no vienen por esa falta de perdón, por esa falta de soltar cosas de nuestro pasado. Quizás sufriste abusos en tu niñez, o quizás tus papás vivían siendo agresivos contigo, quizás te marcaron con palabras y no sueltas todavía. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que ahora estás sangrando.
en tus hijos, que ahora está sangrando en tu familia. Y ese no es el propósito de Dios. Dios no nos ha llamado para ser esclavos. Dios nos ha llamado para ser libres, para vivir en libertad. Y no podemos decir que amamos a Dios y que tenemos a Dios cuando en nuestra casa hay pleitos, hay peleas, hay gritos. Yo pienso que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, pero es porque traemos cadenas del pasado, maldiciones generacionales que necesitamos cortar para poder vivir en la libertad que Dios tiene para nosotros. Yo recuerdo que yo era esclava de Satanás, incluso estando aquí en Estados Unidos, habiendo la mejor ciencia. Yo pasaba y me desangraba, me tenían que poner sangre. ¿Sabes por qué? Porque tenía un odio donde decía, el día que yo sepa quién mató a mi papá, ese día los mando a quemar vivos. Ese día yo me vengo. Ese día yo le voy a demostrar a esa familia lo mucho que duele que te quiten a las personas que tú amas. Ese día yo les voy a decir, y no me importa dónde esté. Imagínate, estaba predicando, Dios me estaba usando, pero todavía no quería soltar ese dolor. Todavía pasaba, cuando me pasaban momentos difíciles, cuando pasaba por tribulaciones, yo recuerdo que siempre el diablo traía esos pensamientos a mi vida y costaba tanto vencerlos porque es como una voz que te habla a tu mente, algo que ese dolor, esas cosas que tú no entiendes vienen a ser como más fuerte de lo que tú crees en tu vida y sientes que no puedes vencer y muchas veces tú dices, Dios, pero yo te amo. Pero yo te sirvo, pero yo te doy la excelencia. ¿Por qué esto no sale de mí? ¿Por qué no puedo cambiar mi corazón? ¿Por qué no puedo ser diferente? ¿Por qué no puedo soltar estos pensamientos que yo sé que no te agradan a ti? Y muchas veces esa es la lucha que nosotros tenemos que vivir hasta el día que reconocemos que necesitamos soltar desde la raíz, desde el fondo del corazón, no solo de los labios para afuera, porque de los labios para afuera suena muy hermoso, pero hay algo que hay que soltarlo desde el corazón. Todo lo que nosotros como cristianos atravesamos es con un propósito. Incluso tú que no eres cristiano, sabes que para ti también Dios tiene un propósito. Y ese dolor que está permitiendo, aunque tú no lo comprendas en el momento, hay muchas cosas que yo no entendía. Y quizás si tú me preguntas ahora, yo no entiendo todavía. No solamente ese proceso, sino muchos procesos por los cuales hay que pasar. El precio que hay que pagar. Tú sabes lo que es sentir, querer rendirte, querer soltarlo todo, querer ya no seguir predicando, querer decir, yo solo quiero hacer algo diferente, solo quiero paz, solo quiero disfrutar. Hasta ese momento, muchas veces te vas a sentir, vas a querer soltarlo todo, vas a querer tirar la toalla porque no vas a entender muchos procesos. Pero la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu vida depende de la calidad de tu corazón, de la calidad de tus pensamientos. Todo lo que tú tienes adentro, al final vienes a reflejarlo por fuera. Y Dios quiere que seamos personas sanas, porque una persona sana, ¿qué es lo que produce? Sana a los demás. Pero una persona enferma, ¿qué es lo que hace? Enferma a los demás. Y ese es el punto. Yo recuerdo que cuando estaba pasando tanta enfermedad, estaba pasando tanto proceso, yo solo recuerdo que me decían, es que tengo un ministerio para ti, porque yo era tan débil, tenía un corazón tan de pollito que hasta una mala mirada me hacía sentir mal y me hacía llorar. Y antes de Dios llevarme al ministerio, Dios me dice, te voy a hacer fuerte. Pero nunca me dijo todo lo que había que pasar y todo lo que eso significaba. Porque quizás ahí nomás yo hubiera presentado la renuncia. Pero el propósito de Dios no es que renunciemos. El propósito de Dios no es que tiremos la toalla. Es que podamos continuar a pesar de las adversidades. Y saber que hay cosas que cuando no te matan te hacen más fuerte. Y que todo proceso tiene un propósito de parte de Dios. Quizás hoy que me estás viendo, hay cosas que estás atravesando que no las entiendes.
Yo te puedo decir, hay cosas que yo estoy atravesando hasta el día de hoy que quizás no las entiendo. Pero lo que sí he aprendido es que Dios tiene el control de sus hijos y que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún ese huracán que tú estás viviendo ahora, aún esa tormenta, ese momento tan difícil que tú estás viviendo ahora, que sientes que no puedes salir de ahí, aún detrás de eso, Dios tiene un propósito grande y Dios te va a levantar y Dios te va a usar. ¿Y sabes qué? Dios te va a usar en eso que tú estás siendo atacado, porque yo no comprendía. ¿Y sabes qué sucede? Ahora que yo soy pastora, Dios manda hijos que también están pasando y pasaron procesos de los que yo viví, que también perdieron a sus padres, que también no tienen una figura paterna. Dios me ha llevado a abrazar a muchas mujeres y a través de mi abrazo, Dios les ha sanado. Dios les ha dicho, si yo pude, tú también puedes sanar. Y ese es el propósito que Dios tiene contigo. No es que te mueras en ese proceso. No es que Él permitió el dolor para que fracases. Él permitió el dolor para que sea de bendición para su pueblo, para que un día tú puedas testificar y ayudar a otros de eso que quiso matarte, pero que por la misericordia de Dios aún sigue vivo. Yo recuerdo que cuando llegó el día donde yo no sanaba todavía, y yo recordaba, yo lloraba a mi papá, lo lloraba casi todos los días de mi vida. Salía del culto, me gozaba, había una presencia de Dios, pero ¿sabes qué? Yo llegaba a llorarlo a mi casa. Siempre había, aunque sea una vez a la semana, que ese dolor no podía salir de mí. Esa sed de que un día yo tengo que saber quién lo mató, no podía salir de mi corazón. ¿Y sabes qué sucedió? Llegó el día. Antes, unos meses antes o un año antes de que Dios me llamara oficialmente al pastorado, que me ungiera como pastora, yo recuerdo que la persona que lo asesinó me contactó. Nosotros nos dimos cuenta, y ese día que nos dimos cuenta de quién lo asesinó, yo recuerdo que yo agarré mi carro. Y yo, al ver las lágrimas de mi mamá, yo agarré mi carro y me fui a poner alabanzas y solo le decía, Dios, no permitas que por mis sentimientos y emociones vuelva la mujer vieja, la cual tú poco a poco has ido restaurando. No permitas que esos pensamientos vuelvan. Permíteme hacer lo que tú harías. Permíteme reaccionar como tú reaccionarías. Permíteme ser lo que tú quieres que sea y no lo que yo quiero ser. Porque ¿qué sucede? Muchas veces nosotros decimos, me salgo a pecar y luego vengo y me reconcilio. Quizás yo podía decir, me salgo a cumplir la promesa que le hice a mi papá y luego vengo a reconciliarme. Pero entonces, ¿dónde está todo lo que Dios ha hecho? ¿Dónde están todos los procesos? Es como que nosotros mismos vamos a venir y tirarla a la basura lo que Dios ha hecho. Es como cuando el barro se le cae de las manos al alfarero y se quiebra. ¿Quién es el que sufre? El barro, porque lo tienen que volver a hacer de nuevo, porque tiene que volver a pasar todo el proceso de limpieza, de formación, el proceso del fuego. Y a veces estamos en el proceso del fuego y se nos caemos de las manos del alfarero. Y ese no es el propósito de Dios. Y yo le decía, Señor, yo quiero reaccionar como tú reaccionas. Yo quiero amar como tú amas. Y se llegó el día donde esa persona me contacta, porque yo tengo esa persona en mis redes sociales, y me contacta y me dice, Dios te bendiga, yo quiero que tú ores por mí. Cuando yo recibí ese mensaje, yo no le voy a negar que yo sentí una mezcla de emociones. Yo sentí algo que yo no podría explicar con palabras. Pero yo creo que era como un examen final que Dios tenía para llevarme al ministerio. Y cuando recibo ese mensaje, yo solo me quedé como en shock. Y yo decía, ¿en serio, Señor? ¿Es en serio? Y de momento recibo la llamada y comienzo, Dios te bendiga, comienzo a orar por esa persona. Y quizás esa persona me escuchaba tan quebrantada, pero no sabía que yo estaba orando, pero al mismo tiempo estaba siendo libre. Que a través de esa oración yo estaba perdonando. Que a través de esa oración yo le estaba diciendo, yo te suelto hoy.
Y comienzo una nueva vida y comienzo una nueva historia. Esa historia que de verdad Dios tiene para mí. Y comencé a orar y el Espíritu me traía y me decía, si yo la perdoné, si yo lo perdoné, si yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora suelta tú, ahora perdona tú, ahora haz lo mismo tú. Y no es lo mismo contarlo que vivirlo, no es lo mismo decirlo que experimentarlo desde el fondo del alma y saber lo difícil que es. Sabes que esto me traía un recuerdo a la historia de Job, cuando antes de Dios volver a restituirle todo lo que el enemigo le había robado, ¿sabes qué le dijo? Ora por tus amigos. Yo creo que para Job no fue fácil, porque esos amigos mismos pensaban que él había pecado en contra de Dios, que él había hecho lo malo. Quizás murmuraron en contra de él, pero él le dijo, ora por tus amigos. ¿Y sabe qué hizo Job? Oró por sus amigos. Instantáneamente, después de esa oración que traía perdón, él fue restituido mucho más de lo que él tenía. Cuando yo solté ese dolor, se restauró mi salud. Yo fui sana por el poder de Dios. ¿Sabes qué? No solo eso, había muchas bendiciones que el Señor tenía para mí que me pertenecían, que estaban atadas porque yo las tenía atadas en mi corazón. Hay muchas cosas que te pertenecen, que por ley, por ser hijo, son tuyas, pero a veces tú las retienes dentro de tu corazón. Y yo las retenía porque no quería soltar ese dolor, porque no podía entender cómo alguien podía ser tan malo. No podía entender tantas cosas, pero dime ¿cómo tú y cómo yo le vamos a preguntar a Dios por qué permites la traición en mi vida si a Él lo traicionó Judas? O cómo tú le vas a decir, cómo tú permites el dolor en mi vida si Él sufrió por nuestras rebeliones, si Él sufrió por nuestros pecados, si el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quiénes somos nosotros para decirle por qué permites esto? Si Él vino a este mundo siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre, a sufrir tantas cosas que no se comparan a lo que nosotros estamos sufriendo, que no se comparan a lo que nosotros sufrimos día con día, para poder seguir llegando al propósito que Dios tiene con nosotros. No somos nadie para reclamarle o para quejarnos, sino que tenemos que darle la gracia aun cuando no entendamos. Aunque tú hoy no estás entendiendo ese proceso, dale las gracias a Dios, porque detrás de ese proceso viene algo grande. Detrás de ese proceso viene algo maravilloso. Cuando yo suelto el rencor, vino mi sanidad, vino prosperidad, se soltó cosas que yo jamás pensé en mi humanidad que iba a poder tener. Jamás pensé que Dios me iba a llevar a las cosas que me iba a llevar. Y sobre todo, Dios me ungió. ¿Para qué? Para ser pastora. Y ahora poder ayudar a muchas personas que están atravesando o atravesaron situaciones a las mías. Y Él me dio la autoridad sobre todo eso. Él me ayudó a vencer. Tal vez nadie te ha dicho y tal vez solo se han acercado a ti para decirte, voy a orar por ti, para que Dios te ayude. Yo sé que poder sanar de la muerte de un ser amado como tu mamá, tu papá, alguien cercano, yo sé que es difícil. Pero yo quiero decirte que con la ayuda de Dios todo es posible. Que no te aferres al dolor, que no te aferres al odio, que no te aferres al rencor, que no te aferres a reclamarle a Dios, porque Él sufrió aún mucho más por nosotros. Él pagó un precio tan grande sin nosotros merecerlo. Quizás hay personas que no merecen el perdón porque nunca se han acercado a pedírtelo. Pero tú tienes que entender que el que merece ser libre eres tú. Yo un día decidí ser libre y ahora, aunque el enemigo ha tratado de 1000 maneras de dañar mi corazón, yo no le permito eso, porque yo ya sé lo que era estar en el suelo, odiar y tener atado todo lo que me pertenece por yo no soltar. Entonces ahora vivo en paz y vivo en libertad,
para la gloria y la honra de Dios. Yo quiero que me permitas en esta hora orar por ti, por todo eso que tú estás pasando. Quizás esos procesos de los cuales tú no hablas con nadie y que no le dices a nadie y nadie se da de cuenta que tú estás llorando todas las noches porque sientes que no puedes continuar, porque sientes que no puedes con ese dolor, porque sientes que no puedes sanar de esa muerte de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tu abuela, de alguien tan especial que tú perdiste y quizás tu corazón se ha dañado. Pero hoy Dios te dice, te voy a dar la libertad a través de este testimonio. Yo quiero orar, Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, pidiéndote por la vida, Dios mío, de esta persona tan especial, Señor. Tú sabes que hay procesos que duelen, Padre, y quizás nadie está preparado nunca para recibir una noticia de esta, Señor, para sanar de un dolor tan profundo, Padre. Pero yo te pido que a través de estas pantallas, Señor, con tu Espíritu Santo, tú puedas traer sanidad a ese corazón. Que hoy, después de tantos años, Dios mío, tú puedas traer la sanidad y tú puedas traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que, Señor, aleluya, no tiene explicación. Yo te ruego por esos corazones, Dios mío, que tú estás ministrando a través de estas pantallas para que tú les sanes, porque reconocemos que sin tu ayuda no podemos. Y si tú hoy quieres aceptar a Cristo o reconciliarte, ahí donde estás, en tu cuarto, en tu carro, en tu sala, donde sea que estés, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que te he fallado. Reconozco que soy una pecadora. Reconozco que soy un pecador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y me reconcilio contigo y te acepto en mi corazón y reconozco que ya me cansé de vivir sin ti y de vivir sin tu presencia. Y por favor, no permitas que ese nombre se borre de ese libro nunca, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Espero que este testimonio haya sido de mucha bendición, que el Señor haya hecho algo en ti. Y quiero darle las gracias a tu band por esta hermosa invitación. Ha sido de mucha bendición. Que Dios siga prosperando y los siga llevando a cosas mayores. Y creemos que a través de este programa el Señor va a salvar muchas almas y va a hacer cosas grandes. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.